Soy Iván Daniel Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y esta es mi videocolumna sobre el coronavirus y los efectos en el derecho del trabajo. Inicialmente se ha teorizado mucho sobre la aplicación de la fuerza mayor del caso fortuito como causales de suspensión del contrato de trabajo como principal efecto del COVID-19 en el mundo del trabajo. En realidad hay que hacer varios análisis previos a esa aplicación inmediata. Lo primero es que la fuerza mayor del caso fortuito son estructuras pensadas en el derecho civil para liberar de responsabilidad al deudor de la obligación cuando ocurren este tipo de circunstancias. Sin embargo, cuando esta figura viaja y se traslada al derecho del trabajo, hay que tener en cuenta que ese viaje y esa traspolación no pueden ser puras y simples, sino que deben ser matizadas y tamizadas por los principios laborales, particularmente por el principio de ajenidad de los riesgos y el principio protector, por el cual el derecho del trabajo tiene una estructura de protección del acreedor, es decir, el trabajador beneficiario del salario por sus servicios. De manera que la primera precisión es que esa adaptación de la fuerza mayor del caso fortuito del derecho civil al derecho del trabajo es más que necesaria cuando piense aplicarse a cualquier situación específica como esta la pandemia por COVID-19. Ningún evento per se es susceptible de ser calificado como fuerza mayor o caso fortuito. Es necesario analizar las circunstancias de cada uno de estos eventos para saber si pueden ser adaptables a las causales de suspensión del contrato previstas en el artículo 51. La fuerza mayor del caso fortuito deben ser imprevisibles, irresistibles, inimputables al deudor de la obligación y que causen la imposibilidad de cumplir con la obligación debida, que en este caso es el pago del salario de los trabajadores. En realidad, cuando se analiza esta pandemia del COVID-19 en contexto con las circulares que ha proferido el Ministerio de Trabajo, pues hay una serie de alternativas para mantener el ingreso de los trabajadores que desacreditan la existencia de esa fuerza mayor o caso fortuito porque sigue habiendo posibilidad de cumplir con la prestación debida y sigue habiendo circunstancias que conforme a la diligencia del empleador pueden hacer susceptible el mantener el ingreso de los trabajadores como uno de los principios que informa el derecho del trabajo. Es decir, que las circulares que ha proferido el Ministerio de Trabajo proponiendo alternativas como teletrabajo, trabajo en casa, jornadas flexibles, salarios y prestaciones de servicio, incluso el manejo de vacaciones, pues dan cuenta y prueban que hay alternativas que permiten descartar que esta pandemia per se pueda ser calificada como una causal de fuerza mayor o caso fortuito habilitable para suspender el contrato de trabajo. En todo caso de configurarse los cuatro elementos que acaba de anunciar, hay que advertir que esa fuerza mayor o caso fortuito por la cual se suspende el contrato de trabajo debe ser autorizada previamente por el Ministerio de Trabajo conforme lo ordena el artículo 67 de la Ley 50 del 90. Esta es una muy buena oportunidad para debatir académica y científicamente la naturaleza jurídica de la fuerza mayor y el caso fortuito en materia de derecho del trabajo. En la literatura que acompaña la doctrina laboral hay teorías que defienden la negación de la fuerza mayor o el caso fortuito al derecho del trabajo por ser figuras puramente civiles pensadas bajo otra lógica inadaptables al derecho del trabajo. Hay otro sector de la doctrina que sostiene la adaptación de la fuerza mayor y el caso fortuito a la lógica laboral, es decir, que ese traslado de esas figuras civiles se ha matizado a la lógica de los principios de continuidad en el ingreso, estabilidad y a generar los riesgos que informan al derecho al trabajo. Y hay un tercer grupo de pensadores que admiten la transcripción de la fuerza mayor y el caso fortuito al derecho al trabajo de manera pura y simple de las categorías civiles a las categorías laborales. Ese es un debate que debe hacerse en nuestra doctrina, en nuestra academia, en nuestras asociaciones científicas, para determinar el alcance y aplicación de la figura de la fuerza mayor y el caso fortuito al modelo de derecho al trabajo colombiano. Es muy importante de cualquier forma no olvidar que no son causales generales, que hay que analizar en cada caso si se verifican los requisitos que estructuran la fuerza mayor del caso fortuito, la mayoría de los cuales van a tener alternativas de continuidad en el ingreso, de manera que los principios de ajenidad de los riesgos y continuidad del ingreso que informan al derecho al trabajo normalmente no aconsejan adaptar esas figuras como causales habilitantes para suspender los contratos de trabajo en el contexto del COVID-19 en nuestro país. Es necesario además señalar que en materia de COVID-19 hay unas expresiones específicas en materia de seguridad social que revelan la no adaptabilidad del modelo de seguridad social colombiano a la política quédate en casa o aislamiento preventivo obligatorio. Decir que si un trabajador, un afiliado, tiene síntomas de COVID-19 y tiene un estado febril importante y congestión respiratoria, que puede adelantar un estado de COVID-19 no tiene incentivos para quedarse en casa y mantener la política de aislamiento, porque hay que recordar que solamente el 35% de la población ocupada
que tiene condiciones de formalidad en materia de seguridad social va a recibir respuestas del sistema, sea por el sistema general a través de las EPS o el sistema de riesgos laborales a través de las ARL. De manera que solo ese grupo de trabajadores va a recibir una respuesta económica que permita el quedarse en casa. Desafortunadamente, los contratistas independientes cotizan sobre el 40% del ingreso, luego el incentivo es a no quedarse en casa, y el 66,3% de la población ocupada al que integran los trabajadores informales, pues no van a tener ningún sustento ni ninguna garantía de ingreso para mantener esa política del quédate en casa o aislamiento como política para enfrentar al COVID-19. Es muy importante señalar esto para empezar a pensar en conceptos como renta básica universal, empezar a pensar en cómo hacemos para que las garantías por incapacidad sean suficientemente disuasivas de asistir al trabajo y provocar un contagio masivo. Es otro de los desafíos que enfrenta el derecho al trabajo de cara al coronavirus.